Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda clase de bioética aplicada. Los pajaritos de fondo me hacen compañía en este video. Bueno, les cuento, lo que vamos a ver hoy es consentimiento informado. ¿Sí? En otro video también vamos a ver secreto profesional. Todo relacionado a nuestra práctica de enfermería. A ver qué significa el consentimiento informado y cómo lo podemos aplicar desde nuestro rol como profesionales de enfermería. Como toda definición, lo que hacemos siempre antes de leer la definición en sí, tenemos que tratar de discernir estas palabras, ¿no? De entender a ver qué es lo que dice. ¿Qué quiere decir? Consentimiento informado. ¿Consentimiento de qué viene? Consentimiento de consentir algo, de dar permiso para algo, de conciencia también informada, o sea, dar permiso para algo que se me ha informado previamente. Vamos a ver qué dice el León en el 2011 sobre consentimiento informado. Bueno, dice, y voy a remarcar las palabras clave como hacemos siempre, como hago siempre, para que después te sea más fácil armar tu propia definición en la cabeza, porque hay palabras, estas claves, que tal vez no puedan faltar por su importancia que tienen en la definición. Dice, el consentimiento informado es un proceso gradual en el cual se da información veraz, información verdadera. No se oculta ni tampoco se dibuja la información, se da información real al paciente acerca de su estado de salud. Tres cosas. Se da información real sobre su estado de salud, sobre los procedimientos y sobre las técnicas que se le va a realizar. Estado de salud, procedimiento y técnicas que se va a realizar. Explicándole los pros y los contras, los riesgos y los beneficios de cada una de esas técnicas, de esos procedimientos que se le vaya a realizar, para que él sea capaz, otra palabra clave, capaz. Vamos a ver qué es esto, qué personas son capaces de decidir y cuáles no. Para que él sea capaz de tomar sus propias decisiones y de participar, esto es importante, activamente en el tratamiento y en todo lo relacionado con su diagnóstico. ¿Y esto por qué dirá participar activamente? Porque el paciente al cual se le brinde información verdadera, con detalles, se le explican riesgos, beneficios, el por qué hay que hacer esto y no otro, y no tomar otra alternativa, o darle varias alternativas a elegir, porque el paciente se va a sentir más confiado, más tranquilo, va a, a tener más confianza y va a colaborar activamente en el tratamiento, en cualquier procedimiento, porque el paciente que tiene miedo, que no sabe lo que le van a hacer, que está asustado, que siente dolor, que está internado, lejos de su entorno conocido, lejos de su familia, todo un componente emocional importante, y además enfermo, no va a colaborar. Y es importante que el paciente colabore porque es bueno para su salud y mejora el tratamiento de los mismos. Algo que quiero agregar es que el decidir es un derecho, ¿no? Donde la base está en el principio de autonomía. Eso lo vimos ya en la clase anterior. O sea, el paciente tiene autonomía de decidir o de rechazar cualquier acción, tanto médica como de enfermería o X mientras está hospitalizado, por ejemplo. O sea que la autonomía del paciente no es solo para aceptar, ¿no? Aceptar este conocimiento, sino que también lo puede rechazar, se puede rehusar. Tiene derecho también a la verdad. Esto es importante. ¿Por qué? Porque a veces los familiares, por ejemplo, caso X, pacientes añosos, en los que se les detecta alguna enfermedad, o no añosos, sino
Un paciente X en el cual la familia dice, bueno, por favor, que no se entere, que no sepa realmente qué es lo que tiene, porque se va a poner mal. Bueno, no, el paciente tiene derecho a saber la verdad sobre su enfermedad. En cuanto a enfermería y nuestras acciones, es lo mismo, porque se cree que el consentimiento informado es solo del médico, ¿sí? El médico realiza un informe escrito donde el paciente tiene que dar su consentimiento, lo vamos a ver después en diapositivas siguientes. Pero ¿qué pasa con enfermería? Porque nosotros no brindamos ningún papel por escrito al paciente para que nos firme. Bueno, error, ¿por qué no? Podemos hacerlo, ¿no? Es importante, por ejemplo, en nuestra hoja de enfermería, que el paciente autorice o desautorice cualquier intervención que hagamos. Por ejemplo, si hay que colocarle o extraerle sangre, o colocarle un acceso venoso, o colocarle, no sé, una sonda nasogástrica, una sonda enterar, lo que fuere, y se niega, después de darle, porque lo primero que tenemos que hacer es educarlo, es informarle. Es informarle al paciente por qué estoy haciendo esto, no es solamente porque el médico me lo indicó. No, nosotros somos profesionales, ¿no? Sabemos, tenemos una fundamentación científica de por qué hacemos nuestras acciones de enfermería. Bueno, ¿cuál es la fundamentación, por ejemplo, para colocar una sonda para extraer sangre, lo que fuere? Bueno, se lo explicamos al paciente. Bueno, mire, le voy a hacer tal procedimiento porque bueno, le dan sus motivos, sus fundamentos, le explica los pros y los contras, los beneficios y los riesgos que puede llegar a tener ese procedimiento, lo bueno que puede ser para su tratamiento, por ejemplo, extraerle sangre, ¿no? Que es necesario porque se recaudan datos, información, qué es lo que los cualquier mínimo riesgo, porque en la extracción de sangre tampoco hay riesgos demasiado altos, pero se puede formar un hematoma, no sé, cualquier riesgo que pueda considerarse en ese procedimiento, bueno, hay que informarlo para que el paciente decida luego. Como sabemos, y lo vamos a ver igual en las diapositivas siguientes, lo que hace el médico es hacer un consentimiento informado por escrito, es un papel, es un documento en el que el médico va a especificar qué tratamiento va a recibir el paciente, otra serie de detalles, lo vamos a ver después. Pero ¿qué pasa con enfermería? Porque el paciente tiene que firmar ese papel que le da el médico. Pero ¿qué pasa con enfermería? Con nuestras acciones. Si nosotros también intervenimos en el tratamiento, también participamos. Que el paciente también tiene que estar de acuerdo. También tiene, porque a veces los consentimientos que hacen los médicos son muy generales, no van en detalle. Entonces, tiene que estar incluido en mi plan de enfermería que el paciente, en mi hoja de enfermería tiene que estar incluido que el paciente autorice o desautorice mi práctica. Yo voy, le explico, le voy a tener que realizar tal y tal intervención y el paciente decide. ¿Se rehúsa? Bueno, tiene que firmar. Por más que yo escriba en mi hoja de enfermería que el paciente se rehúsa a la extracción de sangre o a colocación de acceso venoso, bueno, que firme acá. Se le brindó información al respecto. Bueno, ustedes tienen que también detallar un poquito más, pero ahí es donde está nuestro consentimiento, porque el paciente tiene autonomía también, tiene derecho a decidir sobre su tratamiento. Entonces yo no puedo ir embalado, présteme su brazo, sacarle sangre, no, mínimamente una explicación, una fundamentación de lo que estoy haciendo, ¿no? Eso es de mucha comunicación, esa relación que se da entre paciente y enfermero, ese feedback tiene que estar. Bueno, entonces, no solo acá va a estar incluido
el principio de autonomía, ya lo vimos en la clase pasada, sino que va a estar el principio de beneficencia, hacer el bien, no maleficencia, tratar de no producir un daño, y el principio de justicia. No, o sea, acá estarían, si bien la base del consentimiento informado, el principio fuerte acá es el de autonomía, podemos incluir el resto también. El consentimiento informado tiene 3 elementos importantes, que son la voluntad del paciente, la información que se le brinde del médico o del enfermero en este caso, y la comprensión del paciente. Si alguno de esos 3 elementos falla, el consentimiento no está completo. Si tenemos la voluntad del paciente, su permiso, ¿no? Pero se le brindó una información deficiente o no válida, o que no es adecuada, no es suficiente o no es oportuna por la situación en que se le brindó la información en ese momento, el paciente no estaba realmente en condiciones de decidir, no sirve. No es un consentimiento informado válido. Si el paciente no comprendió, la comprensión es el tercer elemento necesario, no comprendió esa información, no sirve, no es válido el consentimiento informado. Entonces tienen que estar estos 3 elementos sí o sí, que son voluntariedad, la voluntad del paciente, la información, ahora vamos a ver en detalle cada uno, y la comprensión del paciente. Vamos con la voluntariedad, la voluntad del paciente. Se entiende que no tiene que existir ningún tipo de presión externa, ¿no? El paciente no tiene que estar, no debe estar presionado externamente para decidir, no tiene que recibir influencias indebidas, ni persuasión, ni manipulación, ni coerción, ni por el profesional de salud, ni por su grupo familiar o su entorno, ¿sí? Tiene que ser su voluntad. En cuanto a la información, acá ven, ¿no? Información suficiente, adecuada, oportuna. Con información se refiere a que cada sujeto tiene que recibir la información necesaria y mínima. Yo no le puedo dar una clase al paciente, ¿no? Tiene que ser corta, concisa, con palabras que se entiendan, con el nivel de entendimiento para ese paciente sobre el objetivo del tratamiento, del procedimiento, los beneficios que se esperan luego de realizar esa intervención, los riesgos potenciales, las incomodidades posibles que puedan surgir luego de hacer ese procedimiento, otras alternativas, ¿no? Para que pueda también decidir por otras alternativas, así como el carácter voluntario de su participación. Bueno, sin prisas, dejarle tiempo para la toma de decisiones. Y la información, como vemos, tiene que ser suficiente, no a medias, tiene que ser corta, concisa y suficiente. Adecuada para ese paciente, con el nivel de entendimiento adaptado para ese paciente. Oportuno, que con esto de oportuno, miren, les cuento un caso, en el que, y en esto me pongo en posición de paciente, me acuerdo cuando fui a quirófano por mi primer cesárea, con todos los miedos, yo estaba muy nerviosa, tenía miedo, mi primer bebé, no sabía cómo, si iba a estar bien, si iba a estar mal, fue una cesárea inesperada por sufrimiento fetal, anestesia, bueno, y la intervención misma de la cesárea, ¿no? Mientras me estaban haciendo todo eso, yo tenía personas al lado que me iban diciendo lo que me iban a hacer, que me hacían firmar, que me preguntaban mi nombre,
mi apellido, si se escribe con C, con K, mientras estaban haciendo la intervención. Y una serie de cosas que en un momento yo le dije, me acuerdo que le dije a la enfermera o a quien fuera, porque no me acuerdo quién era, no me lo podés preguntar después porque ahora no puedo. Esa información no era oportuna para el momento. Yo no estaba bien para recibir esa información. Esto es un ejemplo que les doy en cuanto a que la información debe ser oportuna en el momento adecuado. Entonces, vamos a ver ahora el tercer elemento, que es el de la comprensión. Bueno, esto un poco cierra todo, porque se refiere a que el paciente haya comprendido, ¿no? La información que se le dio, la capacidad del individuo para comprender. Si no comprendió, se le explica nuevamente, se trata de buscar otras estrategias, otras palabras. Las palabras no tienen que ser, como les dije, rebuscadas, muy científicas, fáciles de entender, porque no podemos utilizar términos muy científicos porque no es fácil de entender y el paciente no lo va a comprender adecuadamente. Entonces, un buen documento, y esto estamos hablando del documento por el que el médico le da al paciente, ¿no? En el que debe firmar. Tiene que tener riesgos, todos los riesgos, todos los beneficios, todas las alternativas posibles en caso de que se pueda elegir otra cosa, otro tratamiento. Y los efectos previsibles, ¿no? Los posibles riesgos, fundamentar todo, o sea, las molestias, los efectos secundarios, si hay riesgo de mortalidad. En cuanto a beneficios del procedimiento, si va a ser un beneficio a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, posibles procedimientos alternativos, explicar los riesgos, las molestias, los efectos secundarios, justificar, ¿no? Y efectos previsibles de no realización de los, o sea, si no se realiza el procedimiento, o sea, si el paciente decide no realizárselo, ¿qué es lo que sucede posteriormente? La no realización del procedimiento, ¿qué riesgos involucra también? Eso también tiene que estar. Y nosotros como enfermeros, todo esto, verbalizarlo, comunicarle al paciente en forma verbal, escribir luego en nuestra hoja de enfermería que le hemos hablado, le hemos informado de riesgos, beneficios, alternativas, etcétera, que el paciente se negó o no y que firme. Eso lo podemos hacer tranquilamente. Y así estaríamos respetando su derecho de autonomía, ¿no? El principio de autonomía. Bueno, ¿qué problemas tiene el consentimiento informado? Bueno, tiene problemas. En relación al paciente, bueno, el consentimiento informado presenta serios problemas en la práctica profesional, no solo para el paciente, sino también en relación con el agente de salud, el enfermero, el médico, etc. En cuanto a los problemas que surgen en relación del paciente, por ejemplo, la decisión del paciente puede verse intervenida por reacciones emocionales, ¿no? Que la propia enfermedad produce en él. Esto es un problema. Puede disminuir o quitarle la capacidad de decisión esa enfermedad que está cursando. El paciente puede, por ejemplo, pensar o negar psicológicamente que su enfermedad no existe, que no está enfermo y que no necesita tratamiento, o incluso puede sentir psicológicamente que lo merece esa enfermedad, que es un castigo. Son todas posibles situaciones psicológicas, emocionales que pueden pasar y que por tal castigo no merece ser tratado. Por ejemplo, un paciente que va a cirugía y que está solamente unos días internado, o es una cirugía transitoria del día y se va, no tiene que tomar tampoco muchas decisiones, pequeñas decisiones, ¿no? Brinda su consentimiento en pequeñas intervenciones que se le van a realizar por 1 o 2 días. Pero el paciente que está hospitalizado por largo tiempo, largos, semanas, meses,
A veces esto se va diluyendo, el tema del permiso, y si bien el paciente está todo el tiempo recibiendo intervenciones de cuidados, especialmente nuestros, ya no se le pide el consentimiento. Entonces, cuidado con eso. Otro problema de consentimiento, como lo vimos antes, es el entendimiento del paciente, la comprensión del paciente. El tercer elemento que se puede ver afectado, porque la terminología científica y la terminología médica es difícil de entender. Y a veces el médico o nosotros hablamos con esta terminología en forma casi sin darnos cuenta y al paciente se le hace difícil de entender. Otro problema que puede existir en el consentimiento informado es relacionado a cualquier idea preconcebida, ¿no? Que tenga el paciente sobre determinado tratamiento o determinada enfermedad o lo que fuere que pueden influir en su consentimiento, en dar su consentimiento, en aceptar tal tratamiento. Puede ser por a nivel cultural, religioso o cualquier idea que previamente concebida que interfiera en ese tratamiento. Bueno, en cuanto a los problemas que tiene consentimiento informado en relación al profesional de salud, por ejemplo, manipular al paciente, manipular la información que se le da al paciente. Y eso va a determinar que se distorsione el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque se pueden exagerar los efectos del procedimiento con el fin de que el paciente rehúse con todo lo contrario, ¿no? O minimizar los efectos para que el paciente acepte. Esto parece como muy raro, pero existe. Hay situaciones en las que se quiere manipular al paciente para que se haga tal tratamiento o tal intervención por tema económico, le sirve a la institución, no sé, muchas cosas que pueden estar encubiertas y se lo manipula o no se le brinda la información adecuada, se minimizan los riesgos, etc. Otras veces el profesional no informa bien, con el pretexto de, bueno, vamos a evitarle la ansiedad a este paciente, para que no se ponga ansioso, no se ponga mal y no se le da la información adecuada, ¿no? Todo paciente tiene la necesidad y el derecho de recibir información correcta y adecuada. Significado del consentimiento informado para la enfermera. Bueno, ya algo vimos, la exigencia moral, ¿no? Hacia todos los profesionales que intervienen en un proceso asistencial hacia el paciente. Enfermería no está exenta de responsabilidad moral y tiene que contribuir en el proceso de información y que se le da al paciente y de cuidados brindando información, ¿no? Brindando información ante cualquier exploración, cualquier acción que hagamos de enfermería, justificando. Porque la enfermera tiene un rol también educador y el cuidado debe realizarse, se tiene que realizar con conciencia, con fluidez, con sensibilidad, para que se facilite el tema de la comunicación, una comunicación agradable, un feedback. ¿Por qué? Porque la profesión de enfermería se basa en la relación con el paciente, en una relación con el paciente de confianza, ¿no? También enfermería tenemos que observar que se cumpla con el consentimiento informado que el paciente firmó frente al médico, ¿no? Si bien es independiente de nosotros, tenemos que exigir y observar que esto se cumpla. Terminamos diciendo que toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a la atención de salud. Nos vemos en la próxima clase con Secreto Profesional.